Hola, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos a todos ustedes desde nuestra sede en Morelia, saludando a nuestras y ahora ya con el equipo aquí en la casa pastoral. Pero no sé si está funcionando el audio. Si me confirmas, Nelly, porque no veo que estén avanzando las pelotas en el micrófono. Entonces, nada más necesito saber si sí estamos funcionando. Bueno, se mueve nada más un par de pelotitas. ¿Estamos bien? ¿Sí hay audio? Bueno, yo voy a seguir en lo que recibo la confirmación de que estamos trabajando ya normalmente. Como saben, el equipo se tuvo que arreglar, dar una actualizadita, un mantenimiento, una compostura por ahí, y parece que ya está funcionando. Bien, entonces, después de haber saludado con mucho cariño a todos desde nuestra sede en Morelia y nuestras queridas extensiones, vamos al tema de esta mañana, que es el cristiano y su dinero. Bueno, deben saber primero que nada que es un tema, bueno, voy a decirlo como yo lo diría, ¿no? No debería de ser, pero es un tema incómodo. Es un tema incómodo porque la gente, para hablar de dinero, se puede poner a la defensiva. Y es evidente que hay razones para que las personas se pongan a la defensiva. Primero, porque, como decían nuestros antecesores, el dinero no crece en los árboles, ¿verdad? No es fácil ganarlo, la vida es difícil. Y luego también, por supuesto, está la cuestión que la situación económica no es una situación favorable. De hecho, podríamos hablar bastante de esto, pero lo voy a dejar nada más de que es una situación problemática la que estamos viviendo en el país. Entonces, lo que nos toca es entender primero que es un tema que maneja las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de Biblia, luego creemos que solo va a hablar del cielo, pero hablar de las Escrituras es hablar de temas completos que tocan con la vida completa del individuo y de su sociedad. Entonces, como la Biblia habla de la vida sexual de la pareja, como la Biblia habla de la educación de los hijos, como la Biblia habla de comportamientos de carácter ético y, por supuesto, muchas cuestiones doctrinales, aunque su objetivo principal es hablar de Jesucristo como Salvador Señor, pues toca diversos temas y también toca el dinero, el tema del dinero. Entonces, vamos a hablarlo con la salud, que es hablar de los temas desde la Biblia. Y eso nos da la ventaja y la oportunidad de que podemos tratar lo que sea, dado que viniendo como principio escritural, pues viene patrocinado por Dios, por quien también, con su permiso y patrocinio, hacemos esta emisión. Bien, entonces, primero empiezo diciendo, cuando se habla de dinero desde la Biblia, tenemos que entender que el dinero no es un asunto del individuo, sino es un asunto de Dios. En otras palabras, lo que voy a decir es, no es tu dinero. De hecho, debimos de haber corregido el título, o lo corrijo en este momento, porque no es el cristiano y su dinero, es el cristiano y cómo maneja el dinero de Dios. Ahora, vamos a empezar por el principio. Cuando decimos dinero de Dios,
obviamente no es porque Dios tenga una cuenta bancaria a su nombre, pero empezando por el principio más exhaustivo de la Escritura, todo es de Dios. Le pertenece todo como autoría, como creador, le pertenece todo como sustentador. Porque aquí debo decir algo, mira, la gente dice, es que es mi dinero porque lo conseguí de mi trabajo. Pero, siendo estrictos en la soberanía de Dios, el trabajo te lo proporcionó Dios, viene de su mano como bendición, y las manos, como el cerebro, como las piernas, para desempeñar tu trabajo, pues son dádivas también de Dios. Entonces, hablando estrictamente, todo viene de Dios, como creador, como autor y como sustentador. Te da el trabajo, te da las herramientas para el trabajo, te da la capacitación para el trabajo, te da la energía y la salud y además, etcétera, para poder hacer tu trabajo. Entonces, Martín Lutero tenía una cita que más o menos reza así. El trabajo es para que estés ocupado, porque la provisión viene de Dios. Siendo muy filosóficos con esta posición, estamos diciendo, al fin Dios te va a mantener, al fin Dios te va a sustentar. Entonces, tu quehacer es para tu realización técnica, profesional, eh, obrera, en fin, en otras palabras, para no estar inactivos y sentirnos productivos y sentirnos realizados, porque al final también el sentido del logro es una necesidad. Entonces, cuando hacemos cosas, nos sentimos bien. Entonces, cerrando ese momento filosófico que al fin Dios te va a sustentar, el quehacer es más de tipo terapéutico para que te sientas realizado con lo que haces, pero todo viene de Dios. Ahora, yo no puedo decirle esto a un inconverso porque obviamente su a priori ya empezó mal. Si no cree en Dios o cree, pero no sabe que todo es de Dios y que el trabajo y capacitación y físico y todo le da para poder trabajar, pues nunca podremos llegar a nada. Esto es un mensaje, es un contenido para personas que tienen a Jesucristo en su corazón. Teniendo a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, luego entonces viene esta sucesión de información donde puede entender que el hombre solo es un administrador de los recursos de Dios. La palabra griega economos es la ley de la casa. Icos, casa, nomos, ley, tratado. Entonces, economos, es el que administra los recursos de alguien. Entonces, insisto que un inconverso no podría haber creído que todo viene de Dios. Es el creyente el que tiene esa tesis fundamental. Todo viene de Dios. Y viniendo todo de Dios, entonces comprendo que el trabajo viene de Dios y que la remuneración del mismo viene de Dios. Ahora, voy a decirte algo más. Nos podemos ir con la finta de que el dinero es el elemento esencial para nuestra vida. Pero debemos entender junto con esto que hay muchas cosas alrededor que no vienen del dinero o que no proporciona el dinero, pero que también dan una satisfacción a nuestra existencia. Y voy a poner un ejemplo de unos pósters que luego se ven por allí, que dicen más o menos lo siguiente: con dinero compras una casa, pero no un hogar. Con dinero compras una cama, pero no el sueño. Con dinero compras la despensa del súper, pero no una buena digestión.
Con dinero compras la medicina o la consulta del doctor, pero no la salud. Entonces, puedo ponerle más etcéteras, pero podemos entender que alrededor de nuestra existencia hay demasiados factores que no solo son emanados del dinero. Incluso, vámonos a lo trágico. Cuando hay catástrofes, entonces la gente dice, para una satisfacción y un confort personal, hubo pérdidas de carácter material nada más, mas no de vidas humanas. Entonces, así distinguimos también que el recurso material al fin es eso, y la vida y lo que hay alrededor de la existencia, pues obviamente es un factor mucho más fuerte y mucho más valioso. Incluso también se dice que el dinero va y viene como una manera de hacer ver que también esto solo es temporal, ocasional y hasta cierto punto efímero. Entonces, yo no estoy diciendo que no tenga valor, pero sí estoy diciendo que no tiene el valor que luego se le da. Entonces, aquí hay más elementos para destacar. Por ejemplo, ¿está mal que el cristiano quiera o pretenda progresar económicamente? La respuesta es negativa. No, no está mal. Está bien que un cristiano quiera progresar. Jugando con la semántica, que esta es una parte de la lingüística, que es el manejo de las palabras para la redacción, la sintaxis, la comprensión. Yo hago diferencia entre ambición y codicia. Podrían ser sinónimos, pero jugando con la semántica hago la diferenciación. Por ejemplo, codicia es el lado negativo de la aspiración y ambición es el lado positivo de la aspiración. Explico. Que un cristiano diga, yo ambiciono estudio, progreso, trabajo, empresa, emprendimiento, quiero generar recursos, quiero crear riqueza, quiero crecer, es totalmente legítimo como ambición. Cuando es como codicia, entonces yo digo es ilegítimo y te explico. La codicia es hacer del dinero un fin, no un medio. Codicia es rivalizar con tu prójimo, cualquiera que éste sea, para tener más. Codicia es el afán materialista. Codicia es creer que el dinero y lo que proporciona satisface o completa la vida al 100. Codicia es la sensación de vacío hasta que tengo el satisfactor material. Si me estoy explicando, estoy diciendo, codicia es el lado negativo de aspirar y ambición es el lado positivo de lo mismo, porque quien ambiciona entiende que el dinero no es un fin, sino es un medio, y que crear riqueza, como acabo de decir, no es en el sentido egotista de que la persona lo quiera para sí mismo, sino para crear bienestar hacia las personas que forman parte de la vida de quien ambiciona. Ahora, esto también se puede dar en la codicia, ¿verdad? Hay gente que roba para sus generaciones, pero aquí lo que estamos hablando es, queremos crecer y progresar para bienestar hacia una sociedad, una iglesia, una familia, un vecindario, y es ayudar a que otros puedan crecer, que no necesariamente quiere decir estar dando pescados, sino enseñarlos a pescar, crear fuentes de empleo, activar economía y todos esos etcéteras. Porque la escritura lo dice con claridad. Dice, el amor al dinero
es el problema. La codicia, como estoy diciendo, no es el dinero en sí mismo, sino es el amor al dinero que estoy encasillando como codicia. Entonces hay que hacer esa distinción para entender que el dinero es una bendición, que la riqueza es una bendición, pero no creer que es para una satisfacción de... Ya he explicado esto también en la semántica. Egoísmo es la necesidad del individuo para salir adelante, como instinto de conservación, instinto de supervivencia. El egotismo es cuando el individuo piensa nada más en sí mismo, y la egolatría es ahora sí que el culto a la persona, ¿no? Entonces, lo que la gente menciona como egoísmo, yo lo trato como egotismo. Y el egoísmo, yo digo, es saludable para crecer y cuidarse y preservar. Y el egotismo es lo negativo cuando el individuo piensa nada más en sí mismo. De hecho, la sociedad, en la falta de cultura, maneja egoísmo como egotismo, pero son palabras diferentes. Bueno, todo esto desde su etimología griega, por eso puedo hacer la diferencia. Tú puedes verlo en el diccionario y vas a ver egotismo, que enfatiza eh, el cuidado de sí mismo de una manera individualista. ¿Ok? Bueno, entonces siguiendo, estamos hablando de que el manejo del dinero es una cuestión que también se requiere sabiduría, porque acabo de decir, somos administradores, economos. Si todo es de Dios, si todo viene de Dios, si todo lo sustenta y mantiene Dios y nos lo proporciona, entonces está esperando que nosotros hagamos un buen uso y un buen manejo de los recursos. Es prestado. Hay un pasaje con los profetas donde precisamente uno de los profetas está trabajando en el bosque con un hacha, y entonces al estar cortando madera, un árbol con el hacha, se le resbala y se cae al lago. Y entonces exclama el profeta: era prestada, con angustia, porque acaba de perder el hacha que fue al fondo del lago. Así estoy ilustrando que todo es prestado. Mira, como dije que el dinero va y viene, también está escrito en la Biblia: nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Todo es prestado para usarlo temporalmente, en el aquí y ahora. En los sepelios, luego la gente arroja al féretro alguna prenda, algún objeto que era del fallecido. Pero bueno, a menos que lo entierren bien con eso, eso va a ser usado por un vivo que por ahí pase y lo sustraiga, ¿verdad? Porque el muerto pues ya no se lo va a llevar jamás. Entonces fíjate que aquí también hago yo la diferencia cuando me refiero a que colaboramos con Dios, porque también en las iglesias se dice que Dios usa a las personas, pero a mí eso me incomoda porque usamos los objetos, usamos las prendas, y yo prefiero decir, uno colabora con Dios porque participa con su voluntad, con su creatividad, con su inteligencia, con su talento, que todo viene de Dios, pero colaboramos porque lo ponemos a su servicio, lo ponemos en sus manos para que Él haga de ello lo que prefiera, ¿sí? En esa colaboración. Porque entonces es correcto cuando digo yo uso el dinero, uso los objetos, uso los recursos de todo tipo material, y ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces el mayordomo usa los recursos que vienen de Dios con sabiduría, porque al final tienen un algo. Entonces digo que se tiene que manejar con sabiduría porque hay que saber discernir qué quiere Dios con estos recursos que me está prestando. Y en esta economía, en esto que somos administradores de Dios, pues date cuenta la enorme gama de recursos que nos es proporcionada, desde la vida, desde la salud, desde el talento, la inteligencia, la capacitación, la escuela, las habilidades,
la experiencia, ¿sí? Y lo que proporciona a nuestro alrededor como personas, como objetos, como dineros, como cualquier otro utensilio que esté para un uso y este obviamente cumpla hacia un fin. Entonces, lo que estamos diciendo e insistiendo es sabiduría para el manejo de estos recursos que está más que dicho, no son de uno mismo, son de Dios y nos los presta para servicio, para colaborar con Él, para un crecimiento individual, familiar, social, vecindario, eclesial, laboral y todos los etcéteras que le quieras poner. Entonces, vamos a platicar de lo que es la primera intención del manejo de los dineros. Y te explico, mira, el primer manejo que se tiene que hacer con el dinero se llama diezmo. Es lo primero. No hay otro valor hacia el dinero en la Biblia que vaya antes que el diezmo. Es decir, cuando Dios abre la conciencia del individuo a una relación con Él, lo primero que despierta es, si yo te doy el dinero, dice Dios, si yo te lo presto para que tú lo manejes para mí, lo primero es la distribución del diezmo. Ahora, aquí, insisto, estoy hablando a convertidos al cristianismo y que tienen una relación con Jesús, porque si no es el caso, esto desde antes ya no procede, porque es en la inteligencia de una relación espiritual con el Hijo de Dios. Ahora, a lo largo de mi pastorado, que el próximo año son 40 años en esto, he visto demasiado, ¿cómo te digo? Pretexto y evasión de lo que es el manejo del diezmo. Frases como, en la iglesia es un sacadero de dinero, o yo manejo mi diezmo como mejor pienso. Por ejemplo, lo doy a un limosnero, lo invierto a una casa de orfandad, o ¿por qué tiene que ser el diezmo? Yo voy a dar de lo que me sobra, si es que sobra. Y pues quizás unas frases más, unas menos, pero van por allí. Otra podría ser, ¿y para qué quieren en la iglesia dinero? Si es de cuestión espiritual, no es de cuestión lucrativa ni material. Y luego una que también sucede, ¿verdad? Es para que se enriquezca el pastor. Es para fines perversos. Ahora, déjame decirte que sí es cierto que el manejo del diezmo ha sido pervertido por individuos y por agrupaciones. Es verdad. Así como ha habido casos de inmoralidad sexual entre el sacerdocio y el pastorado, sabemos de sacerdotes homosexuales y pederastas, como sabemos de pastores adúlteros y fornicarios. Pero no por eso vamos a decir que todos los sacerdotes o todos los pastores son inmorales sexualmente. Quizás deberíamos decir que son las excepciones, en el mejor de los casos, aunque en algunos casos puede haber un grupo fuerte de este tipo de malos elementos. Sin embargo, regresando al diezmo, aunque sí ha habido individuos y agrupaciones que han hecho mal uso de esto, y una de las últimas cosas muy conocidas respecto a eso fue este amigo, bueno, le digo amigo, no es mi amigo, ¿verdad? Pero este señor de los aaronitas. Y este sujeto
pues salió, está en la cárcel, ya con eso digo todo, ¿no? Con toda la tergiversación y perversión y fraude que hizo respecto al tema. Entonces, sí, ha habido esos casos, desde luego. Y te voy a poner otro ejemplo. Ha habido casos de choques de automóviles. Ha habido casos de atropellamiento de personas, de niños. Ahora, por eso no manejamos, por eso no usamos vehículos. Ha habido casos de que se caen los aviones, de que chocan, pero por eso ya no hay vuelos. Ha habido casos de autobuses de pasajeros que se despeñan en el precipicio. Por eso ya no hay corridas de autobuses. Te estoy usando estos ejemplos comunes para hacerte ver que en la vida sí hay circunstancias adversas sobre temas saludables, pero no porque hay estas circunstancias adversas dejamos de manejarnos en este tipo de recursos o de temas saludables como le estoy diciendo. Entonces, aunque sí ha habido ese tipo de problema, insistimos, el diezmo es el primer valor escritural que se le da al dinero. Ahora, antes de seguir con este tema, yo planteo lo siguiente. Necesito conectar el cargador de batería, todo lo que ya se había dicho antes, ¿verdad? Entonces, seguimos agradeciendo su comprensión. Bueno, entonces decimos, el diezmo es el primer valor sobre el dinero y sobre n cantidad de pretextos y sobre los casos donde ha habido perversión del mismo, lo que yo recomiendo es lo siguiente: asegurarse de que el diezmo está manejado de manera adecuada en la congregación. Voy a poner el ejemplo de nuestra propia iglesia. Nosotros tenemos una mesa directiva que está compuesta por representante legal y presidente de la mesa directiva. Tiene dos funciones, es nuestro hermano Turo. Tenemos tesorero, que es Carlos, Charlie, le decimos de cariño, apoderado legal, que es Silver, y Petrita, que es nuestra secre de mesa directiva. El manejo de los dineros obedece en base a un presupuesto, y ese presupuesto lo que significa es los gastos de operación de la iglesia. En el entendido de que una obra espiritual requiere recursos materiales, y el ejemplo que pongo es con la boca que oro, espiritualmente pues también como, ¿verdad? Y me comunico, o sea, así una obra espiritual requiere también recursos de carácter material. Entonces, se requiere gastos de operación, dentro de ellos las rentas, dentro de ellos mantenimiento de equipo, pago de luz, de internet, sueldo del pastor, luz, agua, etcétera, servicios, en fin. La iglesia también hacía para adquisición de instalación y adquirir equipo. Por ejemplo, ahorita lo que se tuvo que hacer precisamente para el mantenimiento de este equipo fue adquirir un micrófono exterior. Entonces, como te das cuenta, y la lógica, pues sí, hay gastos, hay dineros que se tienen que estar empleando, eso es evidente. Entonces, lo que yo digo es, para la salud de que no es para un individuo o es un mal uso de ese individuo, no lo usa el pastor, no es para el pastor, no hay un solo criterio para el manejo del dinero, sino obedece en base a un presupuesto. Ahora, también lo que digo es, los ofrendadores fieles, los diezmadores fieles, y por eso cuando ofrendamos a través de la sucursal bancaria como cajero permanente o depósito en ventanilla o transferencia por los equipos celulares a la cuenta de la iglesia, mandamos un WhatsApp a Turo
al presidente de la mesa directiva para informarle: acabo de depositar tanto y soy yo, porque así él lleva un registro de los ofrendadores fieles. Por cuestiones de control, no de indiscreción, no se revela la información, quién y cuánto, solo un control interno, para que el ofrendador sepa que su ofrenda llega y como tal está tomado en cuenta para voz y voto, de tal manera que si un ofrendador quiere saber el manejo del presupuesto, se le informa con toda oportunidad. No está secreto ni oculto, solo se maneja con discreción, porque en el entendido de una asociación y muchas gentes y todo eso, pues puede ser información que hasta cierto punto pues pueda poner en riesgo muchas cuestiones. Entonces, al ofrendador fiel que sistemáticamente está con esta ofrenda y quiere saber, tú con mucho gusto le haces saber el manejo de estos dineros. Entonces, lo que digo es, se maneja con control, no con un individuo, sino con una agrupación, y existe un presupuesto para aplicar estos recursos. Ahí es la manera saludable de decir: mi diezmo no es para un mal uso, sino es para un buen uso dentro de lo que el carácter de iglesia implica esta movilización. Mira, voy a extenderme más, pero como ya había dado la emisión antes de que se me acabara la batería y estoy dando esta otra, ¿qué te parece si lo dejamos aquí para que haya oportunidad a una próxima emisión y seguimos hablando del manejo del dinero, que es de Dios, de una manera sana? Y sí puedo seguir manejando esta cuestión de ofrenda, pero también sugerencias para un buen manejo del presupuesto individual, familiar, etcétera, porque parece mentira, pero pudiera pasar que hay gente adulta que es un poquito desorganizada con estas cuestiones, y para el buen manejo y el control interno de la economía familiar, pues daría algunos tips de cómo puede manejarse mejor los recursos de cada quien, como sugerencias. Si tú lo manejas ya bien, qué bueno, y si puedes recibir alguna sugerencia, mejor, y si puede serte de ayuda, pues qué tanto mejor. Entonces, yo creo que vamos a dejarlo aquí. No tengo presente cuánto tiempo duró antes de la interrupción de la batería, pero para no cansarlos, yo prefiero, si puedo decirlo así, dejarlos picados y entonces esperar la siguiente emisión, de donde ofrezco ayuda para el presupuesto familiar, individual, si es preciso, si eres estudiante, en fin, ama de casa, etcétera, para el manejo de tus dineros, de Dios que te da para que sepas manejarlo con sabiduría. Te agradezco mucho tu paciencia. Recién estamos estrenando la actualización del equipo. Entonces, así quedamos. Bendiciones para todos. Un saludo muy cariñoso desde nuestra sede en Morelia y hasta la siguiente emisión. Hasta pronto.